Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos sobre la crisis del gobierno de Ricardo Rosselló y los eventos más sobresalientes de la semana. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos Corillo, que es la que hay. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, una edición live. Especial. Con ustedes, como siempre, Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Hola, saludos a todas y a todos los que nos escuchan y nos ven a través del Facebook Live. Cambié todos los planes de lo que te dije que iba a hacer aquí bregando con las chucherías. ¿Qué está pasando? Todo bajo control. Cuéntame, ¿de ququé se trata el episodio de hoy? Ay, Dios mío, Andrés, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Cuántos días? Como 4 o 5 nada más. Es que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo, tan corto tiempo, que parece que llevamos un mes o 3 meses sin grabar. Tengo la vena aquí, estaba loco por grabar. Lo sé. Pero ya se nos dio. Estamos aquí en este live para hablar, evidentemente, de lo más esperado por todo el pueblo puertorriqueño, que es la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, sobre la crisis que existe en el gobierno, sobre, además del Telegram Gate, también debemos hacer un resumen de los casos de corrupción. Casos de corrupción. ¿Hay casos de corrupción por ahí corriendo en Puerto Rico? Hay 2 o 3 casitos de corrupción por ahí corriendo en Fredo Puerto Rico. Bellaflores dice, estamos aquí, papi, Estamos gracias aquí. por eso. Algo que quería decir, perdonen. Dale. Como aquí no tenemos... El internet está regular en el estudio. Así que tenemos que bregar con eso, gente. A veces hemos hecho transmisiones en vivo que están de show y a veces hemos hecho unas que están bien porquerías, bien basura. Sí. Así que nos lo pueden dejar saber. No por el contenido, sino por el internet. Obvio. Y la velocidad del internet. Esas son aclaraciones que no hay que hacer. Pero nos pueden dejar saber, nos escriben si está flaqueando. Lo importante es que si esto por alguna razón flaqueara, ¿verdad? Y no estuviera muy bien, no importa, porque tanto el audio, ¿verdad?, que va a salir en podcast posteriormente, como este video, una vez lo subamos a YouTube, va a estar bien, incluso si esto se tranca durante la transmisión en vivo. Pero de todas formas nos dejan saber cómo se ve el Facebook Live. Perfecto. Ay, bueno, Andrés, ¿cómo lo empezamos? Pues vamos a empezar diciendo lo que hay que hacer. Que antes de comenzar, si usted, recuerden, gente, tiene ganas de comprar algún libro que relacionado con los temas que tocamos en Radio Independencia o cualquier otro tema de, ¿verdad?, escrito por autores puertorriqueños. O sobre Puerto Rico. O puertorriqueñas o sobre Puerto Rico. Usted tiene el mejor recurso, que es el libro 787. Nosotros hemos puesto ya varios enlaces de libros y cosas que nos interesan. Recientemente Néstor Luprey nos envió el libro que editó sobre una etapa que hemos tocado aquí del independentismo de los 70, bien importante. Y lo pueden conseguir ahí. Si va a comprar libros en libro 787, ponga al finalizar su compra, escriba el promo code Radio Independencia, todo una sola palabra, juntito, Radio Independencia, y de esa forma se ahorra los cargos de envío, de shipping, y ya. Y así aprende un poquito más con nosotros. Libro787.com, así de fácil. ¡Diablo! Pues sí, estamos vivos. ¿Cómo empezamos? Ok. Yo sé que quizás lo más que se ha hablado en las últimas, no es ni semanas, en las últimas horas. O las últimas horas. Cada día hay noticias nuevas. Horas o días. Es el escándalo del chat. Pero yo creo que es importante no olvidarnos que este chat no es solamente escandaloso porque la gente del gabinete del gobernador y el propio gobernador utilizan lenguaje soez o hablan, ¿verdad?, o palabras malas, porque yo creo que ese no es el issue más importante, sino cómo el contenido del chat refleja los esquemas de chanchullo, por decirlo de una manera, que es una buena manera de decirlo, chanchullo. Una buena manera de describir los chanchullos que existen en el gabinete y en la esfera, yo creo que más superior, ¿no?, del gobierno de Puerto Rico actualmente. Pero, antes de hablar del chat, antes de hablar del arresto de Kelleher, que increíblemente no hemos tenido la oportunidad de hablar sobre... ¿De qué? El arresto de Julia Kelleher. Mira, aplausos. ¿Qué pasa? Aplausos. Me flaquearon.
Los aplausos no... ¡Ah, María! Cuando Bueno. tenían que funcionar. Aplausos ¡Qué de Julia porquería! por el- Míralos ahí. Salió un poco alto. Aplausos para el arresto de Julia Jaqueles. Gracias por Qué gracias. triste que tengan que ser las autoridades federales. Pero nada, hablamos de eso. antes de hablar sobre eso y los últimos arrestos, tenemos que dar un resumen de las cosas que han pasado en el gobierno durante los últimos meses. Rápido y de manera de resumen. En el episodio 89 estuvimos hablando, ustedes han pasado tantas cosas que no sé si nos recordamos o los que nos escuchan o nos ven se recuerdan del escándalo de los empleados fantasmas en el Senado. Bueno, aunque esto quizás no está vinculado directamente con los últimos escándalos del chat y los últimos arrestos, pero creemos que es un tema importante y que no debemos olvidar, y que los que no entiendan bien lo que pasó con los empleados fantasmas en el Senado y los primeros arrestos por parte del FBI, por ejemplo, el presidente de la legislatura de Bayamón y presidente de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, Ángel Figueroa Cruz, fue arrestado también hace algunas semanas por conspirar para cometer fraude electrónico, crear entidades falsas para apropiarse de fondos del gobierno de Puerto Rico. Y ahí él no fue el único arrestado, hubo varios individuos involucrados, entre ellos los muchachos y las muchachas rompehuelgas del 2010, y el Crepagate. Y quizás eso no está vinculado directamente con las últimas imputaciones o los últimos arrestos o los últimos escándalos del chat, pero es importante conocer qué pasó ahí, y para eso pueden escuchar el episodio 89 otra vez, porque el escándalo del gobierno no es solamente de Ricky y de su gabinete más cercano, sino que también se extiende a muchas otras áreas del gobierno que está administrando ahora mismo a Puerto Rico, el gobierno PNP, y este es un ejemplo de cómo pasaban también o cómo suceden escándalos de corrupción dentro del Senado bajo la presidencia de Tomás Rivera Chats, que ahora parece estar distanciado un poco del gobernador. ¿Un poco? Un poco del gobernador, no lo suficiente, me parece. No lo suficiente, pero ahora no hay quien se le pegue al gobernador. Digo, menos Lourdes Ramos. Así es, y Joel Frankie Atilles. ¡Qué tierra! Pero que hay que mencionarlo para que no digamos, no, pero Chats es otra cosa. Bueno, hay también chanchullos en el Senado. Ok, pues gente, además de eso, este programa es casi un seguimiento del que tuvimos hace 2 programas. En el episodio 92 nosotros titulamos uno La Mafia Institucional. Y en aquel entonces discutíamos la radicación, la presentación de cargos contra ciertos funcionarios y, por supuesto, que también había explotado un chat, una tiraera de Raúl y Maldonado, donde lo más importante que... Esto a raíz de la renuncia del secretario de Hacienda, de papá Maldonado, Raúl Maldonado, de decir que existía una mafia institucional en el Departamento de Hacienda. Entonces ahí brinca su hijo Raúl y le dice hashtag mamabicho. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora entendemos. Que uno decía, diablo, pero qué irrespetuoso. Le dijo mamabicho al primer ejecutivo de Puerto Rico. Qué poca clase. Incluso el propio gobernador y su gabinete estaban sumamente ofendidos por el lenguaje soez. No podemos hacerle caso a ese tipo de lenguaje. Es inaceptable. ¿Y qué pasó? Era un mensaje de Raúl y que le estaba diciendo, caballo, ¿sabes? Camina por la orilla. Ten cuidado, porque yo tengo una transcripción de un grupito en el que tú, gobernador, le dices hashtag mamabicho al presidente de la Cámara de Representantes de tu partido, el señor Carlos Johnny Méndez. ¿Quién, al enterarse de este oprobio público, qué hizo? A mí no me importa, así hablan los muchachos ahora. Y así que, a lo que Jay Fonseca, ¿no? Este servidor dijo, bueno, pues hay que empezar a llamarle así a Johnny Méndez. Sí, pero pues se deja. Ajá. Pues entonces, tenemos que aparente y alegadamente, porque que yo sepa, hasta el momento todo el mundo sospecha que el chat lo filtró Raúl y Maldonado, pero todavía no hay certeza de dónde vino, quién fue el que tiró el chat al medio. Sí, eso no lo sabemos con certeza matemática, pero si eso fue una estrategia legal de Mayra López Mulero, esa mujer se está ganando cada centavo, porque mira... Hoy, Raúl parece paladín de la transparencia, es el Julian Assange puertorriqueño, que supuestamente, y sin que lo sepamos, está tirando al medio todas las atrocidades del gobierno que está a punto de renunciar en Puerto Rico. Raúl, de una semana a otra, pasó de ser objeto de una posible acusación federal, cosa que es posible pero no sabemos, a ser el que está divulgando
las atrocidades, irregularidades, ilegalidades del gobierno marista del Boys Club del gobernador de Puerto Rico. Perfectamente. Seguimos por ahí, que esto si no, no acabamos. Entonces, además del hashtag mamabicho y el mensaje de Raúl en las redes sociales, también hablaba de unas irregularidades que hubo y señaló al presidente de BDO, una empresa que realizó una auditoría de Unidos por Puerto Rico, que era la cosa esta que se creó después del huracán María, que Beatriz Rosselló, la primera dama, era la cara de esta iniciativa. Y Raúl dijo que él estuvo en una reunión presente donde Ricardo Rosselló, el gobernador, le solicitó a a esta empresa que iba a realizar la auditoría que chanchullara, sí, y que la ajustara, porque había unas irregularidades que podrían afectar a Beatriz Rosselló, así que hicieran unos ajustes para que no salieran a la luz pública estas irregularidades. Además, renunció la directora de ACES, Ángela Ávila, discúlpeme, que tenía contratos con BDO en aquel entonces, pero ya esto pasó. Esto es en el episodio 92. Hablamos sobre todo esto. Entonces, repasen ese episodio, porque nosotros decíamos, y recuerdo que dije, gente, si ven que hay unas lagunas o que parece que no sabemos, no es que no sepamos, es que estábamos realizando conjeturas y llenando lagunas porque había un montón de... Porque para lo mucho que había roncado el gobierno federal, ciertamente... Lo que habían hecho parecía muy poquito para el show que tenían, que venían hablando de empleados fantasmas, ese tipo de cosas. Y uno decía, ¿pero qué tiene que ver el secretario de Salud? ¿Y por qué hay rumores de que va a renunciar esta mujer, Ángela Dávila, y otras cosas? ¿Qué tiene que ver esto? Pues ahora lo tenemos clarito, porque la semana pasada salió... hubo una conferencia de prensa y salió que un gran jurado, el gran jury del que ya hemos explicado aquí varias veces cómo opera y qué significa. Que también en esos episodios, en el 93, en el 92, en el 89, en uno de esos tres, o quizás en todos, o en algunos, hemos hablado sobre el gran jurado, cómo funciona, también pueden escuchar ahí. Pues emitió un indictment en el que acusa a la empresaria de educación que nosotros aquí, el Partido Independentista Puertorriqueño y específicamente, además de mucha gente y uniones, muchísimas uniones, la Federación de Maestros también, que siempre la estuvo denunciando. Ajá. Esa mujer que se encargó, que renunció hace un tiempo milagrosamente, que cobraba de manera ilegal, además de su sueldo estatutario, un contrato por realizar las mismas gestiones. La mujer que cerró 500 escuelas en este país y que tenía una prepotencia tal que nunca iba a las vistas públicas. Y que la única vez que fue popular, PNP y algunos populares también le rindieron pleitesía. Y que todo el que la criticara era un xenófobo, unos ataques ideológicos contra esa mujer. Fue acusada por el gobierno, no de la República Albisuista puertorriqueña, sino de los Estados Unidos en Puerto Rico. Así es. Junto con 2 o 3 personas más. ¿Quiénes son esas 2 o 3 personas? Julia Kelleher, Ángela Ávila de ACES, Alberto Velázquez Piñol y Fernando Cherrer, y las hermanas Mayra y Glenda Ponce. Podemos dar un resumen también de cuáles fueron los cargos radicados para cada uno de estos personajes. Julia Kelleher, 7 cargos, 1 de conspiración para cometer fraude electrónico, 5 de fraude electrónico, 1 de conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos. Ángela Angie Dávila Marrero, 5 cargos, 1 de conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos, 4 de fraude electrónico. Alberto Velázquez Piñol, 18 cargos, 2 de conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos, 10 de fraude electrónico, 1 de conspiración para lavado de dinero, 5 cargos de participar de transacciones monetarias con propiedad derivada de actividades ilegales específicas. Mano, la estás leyendo brutal. Tú puedes ser como como en la cámara, que hay un tipo que dice, la mayoría las lee todas. Espérate, me falta. Hacerlo, Fernando Cherrer Cailet, 7 cargos, 2 de conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos, 4 de fraude electrónico, 1 de conspiración para lavado de dinero. Glenda Ponce Mendoza, 8 cargos, 1 de conspiración para cometer fraude electrónico, 7 de fraude electrónico. Y Mayra Ponce Mendoza, 6 cargos, 1 de conspiración para cometer fraude electrónico y 5 de fraude electrónico. Ok, entonces para tratar de hablar en arroyo habichuela de qué es lo que se le imputa específicamente a Julia Kelleher.
Y porque tiene que ver mucho con lo que posiblemente se le imputa o ya le imputamos al gobernador de Puerto Rico. Así que, por ejemplo, alguna gente dice que las acusaciones contra Kelleher, y ciertamente comparado con las de Velázquez Piñol y los otros, quizás no suenan tan ¿verdad? Tan malas como las de ellos, aunque por ser conspiración, esto se hizo en común acuerdo, o sea que en realidad todos realizaron actos abiertos y afirmativos como parte de esa conspiración y van a responder por ello en distintas medidas. Pero Julia Kelleher, básicamente lo que se le acusa es de usar su poder como funcionaria pública, como jefa del Departamento de Justicia, para, de una manera bien nebulosa y que está aquí en el indictment que nos leímos. Mira, yo aquí sacando bien farandulero. ¡Tengo el indictment! Gracias a Noticel. Gracias a Noticel que siempre pone la información. ¿Qué hizo ella? Bueno, entre otras cosas, ella tenía una asistente especial que en un momento dado no era ni contratista ni empleada de el Departamento de Justicia, pero que se presentaba en todos lados como asistente especial de la secretaria. Y iba para aquí y para allá. Y entonces ella tenía por otro lado a Kelleher su empresa, ¿verdad? De Kelleher and Associates, algo así. Entonces, esta asistente era hermana de una persona que a su vez tenía otra compañía, ¿verdad? Colón y Ponce. Y entonces Kelleher pasaba información, por resumirlo, ¿verdad? De forma bien sucinta y bien. Pero cogía información confidencial sobre sus funciones, ¿verdad? Y no solo la está compartiendo con personas que no son empleados ni contratistas, sino que a la hora de acabar contratos para ofrecerle servicios al Departamento de Educación y a entidades gubernamentales, le ofrecía esa información a su asistente, quien a su vez se la pasaba a su hermana, ¿verdad? A favor de su organización, para que sometiera y ajustara los criterios a la hora de solicitar de solicitar contratos o de rendir servicios al gobierno. Así que aunque sí se realizaba, se hacía un requerimiento de propuestas para la otorgación de contratos, ya estaba planchado a quién se le iba a dar este contrato, porque tenían información que le beneficiaba sobre a otras personas que quisieran someter las mismas propuestas. Esa es la señora Julia Kelleher. Y hay un montón de alegaciones específicas en ese pliego acusatorio que, por ejemplo, dicen que había funcionarios dentro del Departamento de Justicia que dice, qué sé yo, personas H, personas 2, 3 en el pliego acusatorio, que no las nombra, pero dice que se rehusó, decía, mira, no, por ejemplo, esta persona no cumple con los criterios, no es quien está mejor capacitada, y que dice expresamente que Kelleher la obligó y que por eso ella tuvo que firmar las cosas que tuvo que firmar, entre otras cosas. O sea, más o menos los esquemas en educación y en ACES tienen bastantes cosas en común, y es una de ellas, o quizás principalmente, la empresa BDO. Uh-huh. Y pues como Scherrer utilizaba el acceso, ¿verdad?, o la influencia que tenía Velázquez Piñol sobre Kelleher o sobre Angie Ávila, pues para someter propuestas y obtener contratos de cuantías millonarias. Uh-huh. Mr. Velázquez Piñol también se alega que cobraba como un 10% de todo esto cuando el tipo ya no era funcionario de gobierno, pero cobraba como unas regalías, como unas comisiones de los contratos que le allegara a BDO, además de unos esquemas de fusión de compañías y de otras cosas que vienen desde antes complicadísimos, pero que quizá no vienen al caso. Pero básicamente este tipo guisando y utilizando sus influencias indebidamente, todo con Kelleher y con otros allegados del gobierno. Para beneficiarse así y a terceros, ¿no? Sí, y incluso hay comentarios de ellos por email, porque utilizaban sus emails personales, sus cuentas, sus emails profesionales, de nuevo con personas que no eran funcionarios públicos, compartiendo información confidencial y emails entre Kelleher, ella y estas personas que les hacían llegar el contrato. Y por ejemplo, tú tienes tu compañía, ¿verdad? O eres BDO o lo que sea, y yo soy el gobierno, y tú quieres, ¿verdad?, en vez de cumplir con los requisitos, ya sea de subasta, de RFP o de los procesos formales, aquí sin ningún tipo de mérito, pues yo, gobierno, Kelleher, te hago llegar a ti, por ejemplo, el contrato de otra persona que pueda estar pujando, como es el término, en una subasta, o que pueda estar, ¿verdad?, ofreciendo sus servicios por un número de sometiendo propuestas. Y entonces tú obtienes copia confidencialmente de eso y escribes para ahí, mira, a tu gente, este es el contrato que vamos a sustituir.
O sea que ponle un poquito menos a la hora, ponle un poquito más, brega con eso. Todo esto obviamente en violación de multiplicidad de leyes y de toda la legalidad posible dentro y fuera de Puerto Rico. Contra ellos hay cargos, bueno, son cargos federales, por supuesto. Pero los que son cargos federales, pero que pueden estar basados en el robo, hurto u otra malversación de fondos, tanto estatales como federales, ¿no? En ocasiones se dice que se defrauda al gobierno de los Estados Unidos, en ocasiones se defrauda al gobierno de Puerto Rico. Y se utiliza mucho el fraude, usualmente el gancho para que haya jurisdicción federal aquí es el Commerce Clause, es la cláusula de comercio, que es la disposición constitucional que le da la gran mayoría de la jurisdicción al gobierno federal para actuar, y por eso siempre en las acusaciones, si usted las leyó, si es loco como nosotros, va a ver que te dice que es mediante uso electrónico. Por eso siempre el énfasis, eso no es importante, ese es el jurisdictional hook, ¿verdad? Que le permite al gobierno federal encausar a estas personas, y por eso tanto énfasis en que fraude en el método, comunicaciones. Claro, pero lo importante es, por supuesto, la cosa sustantiva del robo o de la conducta ilegal en que incurrieron. Bueno, más o menos, ¿verdad? Esa es la acusación, esos son los cargos. ¿Qué pasó después? El FBI ofreció una conferencia de prensa. Ya habíamos visto una que era la de los empleados fantasmas. Y el tipo payaso. El tipo payaso, que de hecho en esta conferencia de prensa me pareció un poco más... Menos payaso. Menos payaso, iba a decir más serio. Estamos hablando de Douglas Leff, el jefe del FBI en Puerto Rico. Que en esa conferencia de prensa han pasado tantas cosas que podemos destacar algo importante de esa conferencia de prensa. Rosa Emilia hablando quizás mucho más de lo normal. Bueno, el smirk, como dicen ellos, las caras de Rosa Emilia, a uno que le dijo al periodista, yo entiendo tu pregunta. Ay, sí, o sea, la prepotencia que irradian, por supuesto, molesta y duele que venga la incompetencia de los secretarios y secretarias de justicia históricamente en este país, que también lo hemos discutido en este programa, que se debe en gran medida en que, pues, el gobierno es el que... Si el gobierno federal está por encima, lo repito nuevamente, who watches the watchmen. Eso pasa todo el tiempo en Estados Unidos y en otras jurisdicciones. Y ellos, pues, se van por la puerta ancha como si fueran los más puros y castos. El punto es que están arriba. Y que ciertamente por el panismo político de este país, muchas veces el Departamento de Justicia aquí no hace nada. Y viene el gobierno federal. Así es. Bueno, ya pasamos el tema de los cargos. Creo que lo podemos sobrepasar por ahora. Bueno, a lo otro que hay que decir, que hoy llegó, la trataron así, mucha gente dice con pinza. Hoy martes. Para el que escucha el programa quizás después por audio, hoy martes 16. Y un corillo la recibió en el Tribunal Federal porque ya no estaba aquí. Y en el aeropuerto, pero la sacaron creo que por la pista. Ahí sí, que en el aeropuerto la trataron como realeza o algo. Se dice que casi tenía escolta de la policía. Pudiera ser, pero lo de la fianza, mucha gente encojonada. Una cosa bien legal. Distintas jurisdicciones pueden tener criterios distintos a la hora de establecer una fianza. En Puerto Rico, por ejemplo, en realidad, usualmente es flight risk, que tenga alguna posibilidad de irte de la jurisdicción, de huir, o que no vayas a comparecer. O sea, la fianza se supone en teoría que es un mecanismo para asegurar la comparecencia de la persona imputada o acusada. Y en efecto, o sea que en teoría yo puedo matar a 5 personas de la manera más violenta posible, pero si yo nunca he faltado a un appointment, a una cita a la hora que digo y siempre soy puntual, en teoría no tienen por qué ponerme una fianza alta o imponerme fianza. Pero eso no se usa así casi siempre. Y claro, como la severidad del crimen también dice algo sobre la posibilidad de que yo me escape. Pues usualmente cuando es un crimen brutal le ponen una fianza brutal. El punto es, no sé, que él a lo mejor puede irse, pero otro, ¿sabes? Por ejemplo, si tú acusas a Ricky Rosselló, en realidad no hay por qué poner una fianza bien grandota porque, coño, es raro pensar que Ricky se vaya a escapar vaya a coger la huyilanga. Nada, pero eso es lo único. Así que el juicio está pautado para mayo de 2020, algo así. Me cogiste, de verdad, que ahora no tengo algo 2020 clara. Y la gente, mira, en vez de hacerlo rápido, esto y lo otro. Y otros dicen, pero eso puede afectar más las elecciones. Y a la gente le gusta o no le gusta eso. Cosa que en teoría no debería usarse un proceso judicial para afectar una elección. Pero sí. Bueno, pues métele al Telegram, sí, que es el tema principal. Ya llevamos, ¿cuánto llevamos, gente? No puedo ni verlo aquí. Llevamos como media hora. Pero era importante. Bueno, quizás, y para que no se nos olvide, un poco antes de estar aquí grabando este episodio live, también dieron una conferencia de prensa Gerandi,
¿verdad? Si no me equivoco, secretario de la Gobernación de Ricardo Rosselló. Por ahora. Por ahora. Y si quizás lo escuchan y ya renunció, lo votaron. Es más, ojalá que si no están viendo el Facebook Live ahora o no nos están escuchando ahora Son unos charros, entonces. Ajá, pero ojalá que en el momento en que estén escuchando el programa ya haya renunciado el gobernador. Pero por ahora no ha pasado. Entonces, lo que les iba a decir es que, y antes que se nos olvide, que antes de empezar a grabar este episodio, también renunció el director de edificios públicos. Y también es por otro esquema parecido de chanchullo con contratos y de beneficiar a personas cercanas con contratos, con edificios públicos o distintas agencias en el gobierno. Y también yo creo que es importante, o hay que darle props, hay que darle props a Jay y a Valeria. Que muchos props tú le estás dando a ella. Es que ¿sabes qué? ¿Sabes lo que pasa? Que esto destapó así. Okay. Fue por ellos. ¿Y qué hacemos? ¿Explicamos cómo fue la pendejada? Nada, llegaron a la oficina porque se enteraron que el director de edificios públicos parece que también le había otorgado un contrato a la cuñada, y recuerdo que cuando le hicieron la entrevista y lo confrontaron, él lo negó, dijo que no sabía quién era. No sé, ahora mismo no me suena el nombre, y lo pusieron en 3 y 2 y boom, ahora quizás una semana después pues tenemos todo esto, y también renunció. Okay, se le añade a la lista de renuncias en el gobierno. En una semana es posible que la mitad del gobierno esté vacante. Cuando ya Sobrino se fue, así que ya hay como... Eso lo tenemos. Okay, ahorita, pues vamos a organizar esta pendeja. Ok, primero, ¿qué es lo que pasó? Sabíamos... Bueno. Un día después de la acusación de la que les acabamos de hablar, salió la primera filtración. Salió la primera filtración y de repente sabemos lo que se catalogó entonces como un WhatsApp 2.0. Uh-huh. Y me dio risa porque justo antes de que empezara el cuatrienio, un amigo PNP, cuyo nombre no voy a decir, me dijo, mira, tú sabes que el gobernador usa Telegram. Y yo bajé Telegram. Y yo tengo Telegram nada más para 2 panas. Y está chévere porque tú puedes poner como unos GIFs de Chávez, y nosotros usamos para poner a Chávez, al una cosa así. Nunca he usado Telegram. Ok. El punto es que cuando explota eso me da risa porque descubrimos que no era un WhatsApp 2, era un Telegram Gate. Telegram Gate. Y desde ese entonces Telegram siempre te avisa cuando, por ejemplo, si tú no lo tienes y tú entras, me dice a mí, Adriana has joined Telegram. ¿Pero yo por qué? Porque sí, porque es así como cosa? Algunas redes que tú sabes que debe ser de mi celular. Te dice como que... Y desde que explotó esto, chacho, todo el mundo me dice, tal persona join Telegram. Ajá. Entonces, salió la primera filtración. ¿Y qué descubrimos en esa primera? Pues en esa primera filtración descubrimos que estaban hablando de crear unos viajes oficiales para dejarle gobernadora interina a Wanda Vázquez y joderle la vida a Tomás Rivera Chats. ¿Ok? Esas fueron las primeras, si no me equivoco, esas fueron las primeras filtraciones. Todavía no estaba claro quiénes eran parte de esta conversación en ese chat. Pero, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas que a Ricardo Rosselló le preguntaron del chat y él dijo que él no iba a hablar mucho de eso? Le preguntaron a Gerandi y él aceptó que existía un chat. Todo esto luego de las primeras filtraciones. Okay. Gerandi aceptó que existía un chat y sacó pecho y dijo que lo saquen, que lo filtren completo. Tira si es verdad que lo tienen. Nosotros no tenemos nada por lo que pedir perdón. Aquí no pasa nada. No lo dejamos en la gaveta. Mal, así que tiren para adelante. Así más o menos. Y yo no voy a hablar más de este chat porque no viene al caso. Tira para adelante si eres macho. Y nosotros contra, pues no existe. Bravito el muchacho. Salió bravo. ¿Qué pasó después? Salen unas segundas filtraciones. A todo esto, Maceira, Anthony Maceira, que es Anthony Maceira, secretario de Asuntos Públicos, sí, de gobernador, negó su participación en el chat, dijo que no estaba claro, que eso había que autenticarlo, una cosa así, el chat, que eso no se sabía si era real o no, en una entrevista con Gelpi en Noticentro. Después salen otras filtraciones donde Ricky escribe hay que caerle encima a la puta esa en referencia a Mark Viverito. Melissa Mark Viverito, quien era la concejal del Consejo de la ciudad de Nueva York. De origen puertorriqueño ella, o puertorriqueña. Y le dice puta. P-U-T-A, como dicen en los medios. Le dijo... Así es. Le dice puta, hay que sacarla de ahí ya. ¿Verdad? Unas expresiones así son. Luego, ¿qué pasa? Nada, eso empieza a salir por filtraciones el chat, por partes,
Ya vemos algunos personajes que están en el chat por las páginas que se filtran. Luego sale a relucir. Nada, todavía vamos por a todas estas, el gobernador está de viaje en Francia porque, como recordarán en el episodio de la mafia institucional, el muchacho se fue invitado por la FIFA a ver, ¿verdad? El torneo del Mundial Femenino de la FIFA, aunque no hay equipo puertorriqueño, pero como él es tan especial, él se fue porque los chismes de Gerandi, Raúl Maldonado y aquellas acusaciones de poca monta federales no eran suficientes para cancelar sus vacaciones. Él se fue de vacaciones, pero cuando salen esas expresiones de que se está tripeando a funcionarios públicos, a Yulín, a un montón de funcionarios públicos, y se está diciendo y le dice puta a Melissa Mark Viverito, ahí la cosa cambió. Cambió y la gente está diciendo, espérate, ya esto es más serio. Se había admitido la existencia de este chat, nadie lo desmintió, así que el gobernador tuvo que cancelar sus vacaciones, pobrecito. Pero Beatriz se quedó allá. Beatriz se quedó hasta después. Oportunamente hasta hoy, que antes de estar aquí estaba viendo en las redes sociales que viene un avión de Madrid acá y ya la están monitoreando. Pues entonces canceló Ricardo Rosselló, el gobernador, sus vacaciones y viene de emergencia a ofrecer una conferencia de prensa a las casi 9 de la noche. Estaba pautada para las 8:45 y empezó como a las 9:30. Sí, porque esta gente no puede, son incapaces de comenzar una conferencia de prensa o mensaje a la hora pautada. Pero además de eso, ya se estaba hablando de que el chat contenía 889 páginas. Y decíamos, y un día lo filtró el segundo día creo que lo filtró Sandra Rodríguez Coto en su blog, en blanco y negro, creo que se llama. Pero ya se hablaba de que había 880 y pico de páginas. Y cada vez que salía era un cantazo más fuerte al gobernador. Y por supuesto, cuando decimos el gobernador, pues, y está cool repasarlo así porque hay gente que nos escucha no solo en Venezuela, sino puertorriqueños que están fuera y un montón de gente que quizá no conoce esto. Pero es este chat donde están todos sus amiguitos cercanos. Ramón Rosario, quien fuera por mucho tiempo, ¿verdad? El secretario de Asuntos Públicos. Cristian Sobrino, el supersecretario que está en todo. El ex secretario de Justicia, Raúl Maldonado, que es clave porque hasta ahora todo el mundo presume que fue a través de él que se filtró, cosa que no sabemos. ¿Quién más? Gerandi. Está entonces Rafael Cerame y gente, Carlos Bermúdez, gente que no son funcionarios públicos, sino que le hacen los medios al medio, son representantes de prensa o de publicidad del gobernador. Elías Sánchez, que es clave, que es amigo, o sea, el director de campaña del gobernador y que estuvo metido bien, ¿verdad? Bien cercano en los puestos más altos del gobierno hasta los otros días. Y de esa gente como él, Rosario, que salieron de manera extraña, aunque de buenas del gobierno. Rivera Marín, Ramón Rosario, el secretario de Estado, todo ese coñito de Boys Club que de seguro todos estudiaron en Marista. Pues entonces... ¿Y qué pasa? Ya se hablaba de que estaba repleto de chistes porque se habían filtrado ya chistes de carácter homofóbico, chistes de carácter machista, cosas de contenido claramente político, más allá de funciones gubernamentales. ¿Y qué pasó? Estamos en la segunda, cuando él viene a la conferencia de prensa, ¿verdad? Estamos cuando él viene a la conferencia de prensa. Pues entonces él llega el jueves. Llega jueves en la noche y llega directo del viaje. Me imagino que se dio un bañito, se arregló y Yo no sé, porque estaba medio matadito. Bueno, normal. Normal, imagínate. Pues entonces, ¿qué pasa? La conferencia de prensa se retrasó como media hora. ¿Y qué nos pareció la conferencia de prensa? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la conferencia? Estuvo terrible. Me pareció que no fue con un plan. Hasta ese entonces no sabíamos exactamente el detalle de las 800 y pico páginas. Yo sé que sabíamos que tenía que dar la cara. La gente lo estaba exigiendo. Tenía que dar la cara. No estaba... La gente, el tiburón blanco, si toda la reunión... A mí no me importa si tú estás en Francia. Coge para acá, bebé, le dijeron al señor gobernador. Así mismo fue. Pero yo, ¿verdad? Tenía que hacerlo, pero fue tan malo, lució tan patético, que yo creo, de verdad, que no debió haber ofrecido esa conferencia de prensa esa noche. No parecía tener una estrategia clara, porque ¿qué fue lo que dijo? Bueno, comenzó pidiendo perdón a las mujeres que se sentían... Escúchate esto, Andrés. Fue un perdón bien sincero. Por lo que veo, te convenció. Escúchate esto. Te escucho. Él dice, perdón,
quiero pedirle perdón a esas mujeres que se sientan legítimamente ofendidas. ¿Cómo es eso? No entiendo. O sea, que a las otras mujeres no. Pues no entiendo, de verdad que no está insinuando que había mucho lloriqueo de embuste, el Gobe, eso ¿acaso? parecería. Y las que están ofendidas, las que me están haciendo show, parecería que iba por la misma onda que después revelan las conversaciones cuando se filtran las 800, casi 900 páginas del chat, que vemos el machismo y también los ataques, sobre todo con los grupos feministas y la colectiva feminista en construcción. Ricky. Y entonces parece que ese perdón es como que perdón a las legítimamente ofendidas, quizás a Viverito, que le dije directamente puta, aunque parece las personas a las que insulta o a las que se le menciona y se le falta respeto en el chat han dicho que que él no se ha comunicado directamente con esas personas a pedirle, ¿verdad? O ofrecerle sus disculpas. Pero él dice, pues las mujeres legítimamente ofendidas, pues perdón. A las demás, que me parece que es a mí como a las feministas ¡jódanse! Y a las que están peleando, porque sí, pues a ustedes no. Mira. Para empezar por ahí. Okay. ¿Qué más dice? Sí, si yo me llego a meter la pata en casa con Aura, con mi esposa, y yo le doy le doy unas disculpas como esa, y como que, mala mía, sí, pero no voy para ningún lado. No, y el Gobe como que no fue claro. No fue claro, más allá. Y no solo eso, no dice a las que estén legítimamente ofendidas. Él dice que perdón, pero que verdad que esto era un chat privado. De hecho, en algún momento como que se ofende de que... Y regaña a las minorías, el cabrón. Dice, a las minorías que no usen esto como balón político, no sé qué. Pero ¿con qué cara? Igual que en la conferencia de prensa que hizo hoy, que vamos a llegar... No, y escúchate esto, dijo... Esto es un chat entre panas. Es un chat entre amigos para liberar el estrés. Es un chat privado. Hizo énfasis en eso. Argumento que se le ha ido desmantelando durante los últimos días. Porque en este momento en que se estaba dando la conferencia de prensa, todavía no teníamos o no se habían filtrado la conversación completa. Que de hecho se dice que lo que se filtró en las 900 páginas no son todas y que todavía faltan más. Pero las 900 páginas que ya hemos leído hoy no las conocíamos en ese entonces durante la conferencia de prensa. Ok, un papelón gigantesco de esa también conferencia de prensa. Uno de muchos. Brother, ya te filtraron, o sea, te demostraron... Te dijeron, tenemos un chat de 800 páginas. Te lo tiramos una vez. Te lo tiramos 2 veces. Sabemos quiénes están. Todos. Sabemos que Ramón Rosario, esto, el otro, con nombre y apellido. Y hay uno que es F_DO. FDO, como Fernando. Uh-huh. Como Elías Fernando Sánchez Sifonte, o como sea que se llama el segundo apellido. Uh-huh. Y le preguntan, señor gobernador, ¿quién es FDO? Por el amor de fucking Dios... ¿Quién va a ser? ¿Cómo eres tan torpe, tan bruto, tan inepto de negar frente a las cámaras, frente al país, algo que es tan obviamente corroborable no solo por el contexto evidente, sino por el contenido del chat que evidentemente tiene alguien que va a filtrar? Así es. Y el señor gobernador niega, dice que no sabe, no. FDO, fíjate, ahora mismo no recuerdo, no sé quién es de verdad. Obviamente, la filtración del chat completo cambia las historias por completo. Pero si esa conferencia de prensa hubiera sido distinta, yo no sé qué pasaría. Es decir, esa conferencia de prensa yo creo que ciertamente le echó más leña al fuego y no lo ayudó en absoluto para lo que iba a suceder después. Bueno, pues además de pedir perdón, que así fue como empezó y dijo, yo no quiero hablar más del chat. ¿Te acuerdas? Dijo, yo no quiero, perdón, pero de verdad yo no voy a seguir con el temita. Dice que hay muchos responsables porque él viene, recordemos que él viene por el chat, el escándalo del chat, que todavía no es el escándalo que es hoy, porque no lo conocíamos completo, pero él viene más por los arrestos que se dieron, por el anuncio, por la conferencia de prensa del FBI, por el arresto a Keles Heras, Ángela Ávila, los del corillo de video, etcétera. Así que él despacha la primera parte de la conferencia de prensa y dice, no voy a hablar más del temita, perdón a las mujeres por lo que dije, eso estuvo mal, eso es entre panas, esto es privado, es para liberar el estrés, no sé qué. Entonces después él habla de los responsables, de los actos de corrupción en el gobierno. Él dice, hay muchos responsables, se distancia, parece no asumir responsabilidad sobre eso. No, pues, que nos recuerda también un poco lo que pasó con Rosselló Padre,
y como mucha gente de su gabinete también fue convicta por corrupción y otros delitos, y él también decía, pues eso, los responsables tendrán que pagar, pero yo no tenía conocimiento de nada de esto. Yo creo que eso es una cosa también muy importante de la conferencia de prensa, que no asume ningún tipo de responsabilidad y que no podemos olvidar que estas personas que son jefes de agencia han sido nombradas por él precisamente, y no solamente por él, sino también confirmadas por el Senado. Sí, eso o sea que por la mayoría PNP. ¿Qué pasó? Entonces el viernes la gente empieza a exigir la renuncia, él sigue metiendo en la evasiva, sigue luciendo mal. Y recuerdo que el viernes por la tarde, Gerandi dice, cuando llega del trabajo a casa, dice, no, el señor gobernador va a tomar, va a reflexionar durante el fin de semana y va a adelantar que habrá cambios. Dijo, habrán cambios, pero se dice, habrá cambios. Yo me coge mierda aquí. Habrá cambios. Eso es todo lo que él va a decir, pero él va a reflexionar que si habrá cambios, porque eso fue viernes por la tarde y el sábado amanecemos con la noticia de que tenemos todo el chat. Y damas y caballeros, en el chat por el Boys Club hay, como ya hemos visto, macharranería por doquier, por todos lados, insensibilidad total, estrategias para manipular la opinión pública, insultos a la prensa, y cuando digo insultos digo mamabicho, huelebicho, contra Torres Gotay, contra la propia Sandra Rodríguez Coto. Contra opositores políticos. De todo tipo, todo. Esto es chistoso. Bueno, no es que sea chistoso, pero en la lista de political correctness de los liberales gringos y de los liberales aquí, el check la jodió porque le tiró a los caballos. Cristian Sobrino dijo, se mofó de los caballos que sufrían. No, fue peor, porque no sé si recuerdan una noticia, en algún momento un caballo agonizó en una carretera bajo el sol y estuvo horas agonizando porque un carro lo atropelló. Los ciudadanos estaban preocupados pidiendo que por favor se interviniera con el caballo, que estaba gritando el dolor, que había que aplicarle la eutanasia o algo para que no siguiera sufriendo. La gente era un espectáculo el sufrimiento y la agonía de ese caballo. Y él dijo, mira, ahora también es la culpa. Cristian Sobrino y Ricardo y el gobernador. Ricardo dijo, esto está buenísimo, es verdad, vamos a darle para adelante, que la culpa del caballo también es del gobierno. Mira, está buenísimo. Tiraron al medio en ese chat a los fotutos que se creen influencers, lo que son influencers y son unos fotuteros del Partido Nuevo Progresista, están ahí. Y como los medios que se prestan para darle publicidad buena, el vocero salió dando una buena cobertura y ellos haciéndole así a Ramón Rosario cuando renunció. Le dijeron puta a Viverito. Se rieron de la muerte de Carlos Gallizá. Y ustedes no son quienes para hablar de Carlos Gallizá. Con las diferencias que yo puedo haber tenido. Ustedes son escoria para hablar, ¿sabes? No pueden hablar de Carlos Gallizá, punto. Son unos niños ridículos por siquiera creer que tienen la autoridad moral para hablar de Carlos Gallizá. De acuerdo contigo. Entonces, ¿qué más hicieron? Todo eso... ¿Quieres comentarle? Los chistes de forense, sí. Estaban hablando de que había muchos cuervos, muchos buitres. No me acuerdo bien. Cuervos, creo que... No tenemos cuervos para alimentar. No tenemos... Ajá, entonces él dijo, mira, hay mucho cuervo. Sobrino. Y mucho buscón, Cristian Sobrino. Y estaban compartiendo en el chat noticias de... No sé si recuerdan, luego del huracán María, y todavía hasta el momento ahí existe una crisis en el negociado de ciencias forenses. Como hubo muchas muertes como causa del huracán María, pues había un volumen muy alto de cadáveres que ni siquiera cabía, que los cadáveres se estaban pudriendo en vagones en el negociado de ciencias forenses y demás. Pues en ese contexto, Cristian Sobrino hace bromas y burlas de los cadáveres y de la situación que estaba pasando el negociado de ciencias forenses y el país en ese momento, diciendo, y ven acá, hablando de cadáveres, ya que hay tantos, ¿no hay un par de cadáveres ahí que podamos darle a los cuervos para alimentarlos? Una cosa así. Entonces, además de eso, 3 cosas de las más bárbaras. Una, que hablan de Arnaldo Claudio, de quien también hemos hablado aquí, que era hasta hace poco el monitor federal impuesto por el Tribunal Federal a la Policía de Puerto Rico a raíz de reclamaciones de violación de derechos civiles en los pasados 10 años. Por parte de la policía. De cómo uno de ellos dice, esto nos va a hacer mucho daño en el 2020, y otro le contesta algo así como que hay que meterle mano. Y empiezan a activar todo a un funcionario federal del gobierno de ellos. Que me diga que ahí no hay posible comisión de delitos es un ridículo. Sobre el representante Manuel Natal, dicen de los videos que se fueron virales, no, que este muchacho hay que darle un escarmiento y hay que referirlo. Y creo que Ricky dice, eso es amenaza. Yo lo refiero a la policía. Y otro le contesta, el de prensa, Bermúdez, José Rame, uno de estos le dice, hay que referirlo, pero no lo hagas público.
Mira eso, tú estás conspirando para tomar acciones contra un opositor político que no te gusta. Que me digan que eso no es posible comisión de delito como causal por un residenciamiento. Pues están enajenados. Y contra Juan Dalmau, senador del PIB, se jodieron con la esposa de Juan Dalmau, que lleva trabajando en la oficina de comisionado de instituciones financieras sobre 17 años, de buen servicio, nada de busconeo con rojos y azules, como evidentemente están demostrando que se reparten ellos. Y viene uno y dice, que también es falso, ha dicho Juan Dalmau, esta trabaja, se gana 3 veces más que el gobernador y que su esposo. Para colmo, mira qué macharrán, la insinuación de que se gana más que el esposo. ¿Qué escoria? Y dice, hay que sacarla. Y a lo que Ricky pregunta, como que, pero ¿qué puesto es? Y le dicen el puesto y dice, no sé, porque es de confianza. ¿Sabes? Están analizando una vez así y dice, hay que poner a uno de los de nosotros. A un PNP. Mire, si Carlos Saavedra, que es su principal asesor legal, o cualquiera de ellos, o Falfo, que lo fue antes, le dijo que eso no era comisión de delito, son unos incompetentes. Y obviamente lo está diciendo porque no va a admitir que cometió un delito. Pero el zángano o zángana, abogado o abogada, que me venga a tratar de decir a mí que en ese chat no hay la posible comisión de delito como para justificar la iniciación de un proceso de residenciamiento, no sabe nada o es un paquetero. Una de las dos opciones. Y ahí eso quizás son algunas de las, probablemente las más claras. Sin hablar de un montón de otros delitos que posiblemente los podemos discutir ahorita. Y muchos comentarios homofóbicos que no nos da tiempo de comentarlos aquí, o machistas, macharranes, homofóbicos, discriminatorios, etcétera. 1000 barbaridades que existen en esa conversación de chat. De hecho, hay una página o hay un link por ahí, un enlace que te dan la conversación completa y tú puedes hacer un search por palabra, y si pones, por ejemplo, mamabicho, te va a salir como que, esta palabra se utiliza en 6 páginas. Puta, esta palabra se utiliza en 8 páginas. Y así por el estilo. Y yo quiero ahora, y algo bien serio. Uno no puede... Yo no quiero coger estas situaciones para entonces roncar del más purista y eso, porque no es así. Pero, por ejemplo, a raíz de esto, mucha gente, mi mamá, gente cercana, a lo mejor a ti te han dicho, Adriana, tienes que tener cuidado, no hables malo en el podcast, no sé. Ok, gente, aquí el problema no son... Yo lo he dicho 1000 veces, que a mí me harta esta infantilidad, sobre todo en Estados Unidos, de que las palabras malas, cuando se dice the N-word, o una palabra en particular, no debe provocar una reacción irreflexiva sobre una persona. Es el contexto. No es que le haya dicho mamabicho, pero y todos tenemos chats privados, y yo tengo chats con panas, y por supuesto que a veces uno, como nosotros los hombres, tenemos que aprender, y por supuesto que uno puede incurrir a veces en micromachismos y cosas que están mal, que pueden bregar. Pero yo le aseguro que usted no va a encontrar en mis chats donde yo me refiero a las mujeres como putas, mucho menos mucho menos en un contexto profesional, mucho menos en mi contexto de trabajo, y mucho menos si yo fuera el gobernador de Puerto Rico. Y además, el problema no es que digas palabras malas, es que hay cosas, al igual que yo creo, mira cómo es el machismo, se menosprecia, yo pienso, este asunto, porque al principio muchos de los ataques eran contra la mujer y la comunidad LGBT, que si Bati a correr bicicleta sin sillín, ese tipo de chistes. Uh-huh. Pero si hubiera sido en Estados Unidos o aquí mismo, y en vez de hablar así de la mujer hubieran dicho negro sucio, ¿verdad que la gente hubiera brincado? ¿Y por qué el discrimen racial hubiera sido como que o si hubiera sido dicho dominicano cabrón, o extranjero tal, la xenofobia, pero como es mujer, como es de mujeres, pues como que es menos. Es un vacilón entre panas. Pero a todas luces cruzó cualquier raya, porque denota, más allá de que hable malo, un chat entre boys, denota unas actitudes por dentro que son old school, arcaicas, y que están mal. Porque yo entre mis panas no jodo con eso, y igual que no jodo con la nacionalidad de una persona, ni con su orientación sexual. Yo no uso las palabras pato, maricón, no las uso en ese contexto, ¿sabes? No las uso para ofender a una persona y para mofarme. Bendito, yo le digo populete, yo le digo penepo, yo le digo ñangotado, yo le digo un montón de cosas que yo creo que describen mejor las deficiencias en las cualidades que yo les atribuyo a mis opositores políticos. Excelente. Pero no les digo eso. Excelente. No les digo eso. Y añado a eso que tampoco se trata de un chat entre panas, porque resulta que las personas que están en este chat no son simplemente panas, son funcionarios públicos, son jefes de agencias, son gente que ocupa puestos
muy influyentes en la política de nuestro país. Y entonces pensar que ese tipo de actitudes, por no decir palabras, ese tipo de actitudes que refleja este comentario, no podemos pensar que esto no influye en la manera en que se ejerce o se establece política pública para un sinnúmero de temas en este país. De acuerdo, totalmente. Bueno, pues a raíz de eso, mucha gente comenzó a pedirle la renuncia al gobernador de Puerto Rico. Se empezó a hablar en Puerto Rico de una palabra que a lo mejor ustedes que no tengan el privilegio de ser abogados y abogadas, estoy vacilando, gente. Residenciamiento, a lo mejor no lo escuchan mucho. No, pero wait. Ajá, perdón. Después del chat, antes de empezar a hablar sobre el residenciamiento, renuncia Cristian Sobrino, Luis Rivera Marín, Carlos Bermúdez y COI, que es la agencia de los fotutos, cancela contratos con el gobierno. Agencia de los fotutos, ¿por qué? Porque estas personas... La vieja Chang y todos estos tecatos. Esa gente le dicen, y en el chat se ve clarito, dicen, mira, está corriendo tal noticia de Tu Hogar Renace y la mala ejecutoria que ha hecho este programa en Puerto Rico, esto nos puede afectar. Pues mira, ponga a nuestra gente, los fotutos de internet, a comentar sobre yo no sé qué cosa. Ah, mira, están hablando de Venezuela. Ah, ¿sabes qué? Y dan órdenes así. Pues ponga a nuestra gente, a los fotutos, y a eso se dedica COI y esta agencia de publicidad o de relaciones públicas. Ponga a los fotutos a chavar, a fastidiar por las redes sociales a Juan Dalmau y a Carmen Yulín para que se pronuncie a favor o en contra de Maduro. Dale, para desviar la atención pública sobre otros temas que quizás les afectan. Que yo no sé tú, pero a mí eso me suena fatal. Fatal. Todas las cosas de carpeteo que nosotros hemos estado denunciando durante 2 años, que algunos no es carpeteo, están ahí retratadas. Y el hecho de que algo sea público no lo hace menos carpeteo si se trata de unos funcionarios del Estado canalizando el poder, ya sea investigativo, que no es en este caso, pero selectivamente sobre personas por razón de su ideología. Y para no ser mezquina, hay que dársela a representante Natal, que también le dio bastante duro al asunto del COI y lo denunció durante mucho tiempo. Y igualmente, entonces, vamos al residenciamiento. Déjame ver qué más pasó. Renuncia a todo este corillo. Hasta miembros del PNP, los alcaldes, miembros del PNP se distancian a través de todo esto. Se distancian, pero no han dicho nada todavía. No han dicho nada. Posibilidades. Se estaba pasando esto. Todavía no hemos llegado al presente, sino que pasó después de que salieran las 900 páginas este sábado. Ok. Se empieza a hablar de las posibles renuncias del gobernador. El sábado explota el chat y todo el mundo endiablado. Y todo el mundo molesto. Gente ya como Evelyn Vázquez, que a uno le dijo que hicieron un chiste en Miss Universe porque los ridículos estos estuvieron hablando de Miss Universe como 15 páginas. Y dicen, ¿y dónde fue que compitió Evelyn Vázquez? Y uno dice, el Black Angus cerró en el 96, una mierda así. Entonces, ¿qué pasó? Que explota y el sábado fue el peor día de todo. Igual Zoe Lavoy, que también ha sido muy vocal con los asuntos de la mujer. Porque hubo una reunión entre ellos viernes, que no lo dijimos, entre su gente. Y Zoe Lavoy salió molesta y dijo, si yo no he visto el resto del contenido, yo no le voy a dar mi apoyo. Dijo, estoy encojona. Y Lourdes Ramos, la representante de Lourdes Ramos, que es la supuesta paladín de los derechos de la mujer en la Cámara y del caucus de las mujeres progresistas en el sentido partidista de PNP, no de progresista verdaderamente para nada. Dijo, él pidió perdón y pedir perdón es de hombre. Yo los diablos, a nosotros nos van a votar porque como es esta gente nos van a votar por estar haciendo este tipo de expresión. Pero nada, hablaremos de mandar. Pero es así. Es lo que pasó. Así es el país. ¿Sabes? Estamos en peligro por estar diciendo estas cosas. Entonces, eso fue lo que pasó. Explotó y por supuesto todo el mundo se empieza a distanciar. Los alcaldes le retiran la confianza, los suyos. Todo el mundo de repente dice, no solo el resto del chat, todo el chat debería renunciar. Todo el mundo, poco a poco, todo el mundo empieza a hablar de renuncia. Ya Manuel Natal había enviado una carta a Johnny Méndez que decía, pues vamos a empezar el proceso de residenciamiento. Pero no había... Entonces Johnny contesta el domingo, hacen una conferencia de prensa los representantes PNP y dicen, no vamos a dar tiempo al gobernador, no estamos descartando nada. Pero a mí nadie me ha dado un pliego acusatorio. A mí nadie me ha dicho nada. No hay nada concreto. Le vamos a dar tiempo para que él tome las decisiones que tenga que tomar. En una evasiva, claramente no hablaron de residenciamiento. Fueron leves. Más o menos se alinearon con él. Se remillaron.
Pero tampoco fueron tan... Le decían, hay que escoger un secretario de Estado. Yo creo que la gente lo está leyendo un poco mal. Nunca dijeron tampoco, él va a terminar el cuatrienio. Incluso, el tipo dice, no puede ser el candidato, no puede ser el presidente del partido, pero hablamos después sobre la gobernación actual. Cosa rara, porque si le retiras la confianza como posible o próximo candidato a la gobernación, ¿cómo la vas a tener para que sea o siga siendo el actual gobernador? Carifresco. Pero ¿qué pasa? A raíz de eso, estuvimos trabajando fuertemente. Las protestas también arrancaron bien duro. Arrancaron las protestas, yo creo que desde el mismo sábado, luego de que se descubrió la totalidad del chat, comenzaron las protestas frente a Fortaleza, en la residencia del gobernador, o una de ellas, y empezaron protestas que todavía, como puede ver la gente, casi todos los medios de comunicación no han terminado hasta el momento y parece que no van a terminar pronto tampoco hasta que el gobernador renuncie. Pero ¿qué pasó? Entonces, el lunes 15, el representante Denis Márquez presenta la resolución de la Cámara 1465. ¿Para qué? Para iniciar de forma formal, como dijo, valga la redundancia, como dijo Andrés hace un momento, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, había dicho que nadie le había presentado un pliego acusatorio, así que nada, eran solamente expresiones sin fundamento, así que él estaba esperando algo más con más carne. Pues se lo dio el representante Denis Márquez. Quería pliego, coge pliego. Obviamente. Ahí está. La resolución que busca, pues, iniciar el proceso de residenciamiento del gobernador y crear la comisión especial para iniciar el proceso de residencia del gobernador y evaluar el pliego acusatorio que le presentamos en la propia resolución. Ok. Me gustaría un poco hablar ahora en general de lo que es el proceso de residenciamiento. Métele. Ok, gente. La Constitución de Puerto Rico establece el mecanismo mediante el cual tú remueves a ciertos funcionarios del gobierno. Dice esa Constitución que por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, cada cuerpo será el juez de los miembros del cuerpo, ¿verdad? O sea que por eso es que cuando en Puerto Rico se expulsó a Nicolás Nogueras y en este cuatrienio se expulsó a Ramón Rodríguez y se iniciaron otros procesos, es el propio cuerpo, en este caso la Cámara de Representantes, en aquel entonces contra Nicolás Nogueras fue el Senado, quien pasa juicio sobre la conducta. Pero un proceso de residenciamiento nunca ha ocurrido en Puerto Rico. Nunca ha ocurrido a nivel federal en los Estados Unidos, nunca se ha consumado y a nivel estatal ahora mismo no me consta dónde y cuándo se ha hecho. Los ejemplos quizás más cercanos que tenemos son, por ejemplo, Nixon, cuando se inició a raíz de el revolú de Watergate, revolú que le ha dado el nombre a todas las controversias públicas en Estados Unidos y por ende en Puerto Rico, que por eso cuando surge una controversia así, un escándalo, se le añade el gate, de ahí viene el Telegram Gate. Pues en ese entonces se inició el proceso, pero como Nixon renunció, el tipo renunció y se indultó. Y luego, claro, a cambio de que lo indultaran por los delitos que hubiera cometido o pudiera cometer. Mira qué cosa grave, qué cosa increíble. Pues además de eso, él renunció, así que nunca se consumó. Luego en los 90, contra Mr. Clinton, se inició una investigación por el escándalo de Whitewater. Pero a raíz de eso surgió que el hombre tenía una vida sexual activa más allá del círculo marital y el escándalo de Mónica Lewinsky salió a la luz pública y a raíz de eso la Cámara de Representantes a veces se dice que en realidad lo residenció o se aprobó, ¿verdad? Darle paso al juicio de residenciamiento que ocurriría en el Senado. Pero en el Senado no obtuvo los votos y no fue residenciado propiamente por completo. Entonces, en Puerto Rico es igual. ¿Cuál es el proceso? Pues la Constitución dicta que para iniciar el proceso hay unas causales que están dispuestas en la sección 21 del artículo 3. Y dice que para residenciar al gobernador, por ejemplo, tiene que haber cometido traición, soborno, otros delitos graves, y eso es una cita textual y es importante por lo que voy a decir después, o delitos menos graves que conlleven depravación moral. Si eso es así, la Cámara de Representantes tiene el deber constitucional de iniciar el proceso y mediante 2/3 partes de los miembros de que se compone cada cuerpo, en este caso es 51, el total actualmente es de 34,
tendrían que aprobar, ¿verdad? O digamos, una acusación, en este caso el pliego acusatorio que presentamos, aprobarlo, y eso lo que hace es que se refiere al Senado, y entonces el Senado hace un juicio de residenciamiento. Con esos artículos de residenciamiento pasa a juicio el Senado, no un tribunal de justicia. Hay gente de verdad que hay abogados y abogadas disparateras. Es un hecho ya indubitado, irrefutable. Eso está resuelto, eso no es ni controversia, que no se requiere una acusación criminal. Y si se requiriera, sería una estupidez, porque entonces el secretario de Justicia tendría que iniciar los procesos, ¿verdad? Y acusar el Departamento de Justicia al gobernador, y el secretario de Justicia responde al gobernador, y nunca se podría residenciar un gobernador. Así que, ¿cómo hay gente que dice cosas como esa? Es increíble. El punto es que entonces se hace un juicio en el Senado, y lo único que dice la Constitución es que lo preside, en este caso la presidenta, sería la presidenta o el presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, como sucede en los Estados Unidos federal. Eso es lo que sabemos. Y si mediante 3/4 partes del Senado se determina, ¿verdad?, que se va el ejecutivo, el primer ejecutivo, el gobernador, pues se va el primer ejecutivo, el gobernador. Y, ¿verdad?, por entender que en efecto se incurrió en uno de esos delitos que son traición, soborno, otros delitos graves o delitos menos graves que impliquen que conlleven depravación moral. Y por eso presentamos un pliego acusatorio, ¿verdad?, para iniciar ese proceso. Y de las cosas que hemos relatado aquí, obviamente, con lo de Arnaldo Claudio, con lo de Natal, con todos los discrímenes por razón de sexo, de género, de orientación sexual, de política, el uso indebido de fondos públicos y el estar hablando de asuntos privados en horas laborables y de compartir, como hizo Sobrino, información confidencial que pudiera ser que, si es para beneficiar a gente que esté licitando, ¿verdad?, para servicios del gobierno, porque ahí había cabilderos, Elías Sánchez ya era cabildero. Todo ese tipo de cosas. El que le diga que dónde está el delito no sabe nada. Y para eso precisamente es el juicio de residenciamiento. Nosotros acusamos basado en la información que ya tenemos. Pero precisamente durante el juicio, durante el proceso de residenciamiento, se investiga. Es un deber de la rama legislativa precisamente investigarlo. Y si yo estoy equivocado, pues que se ventile. Por eso es que tienen la obligación de iniciarlo. Y en última instancia, aprobar y sacar al gobernador. Y si nosotros hicimos una investigación desde la oficina de representantes Denis Márquez y encontramos 18 posibles comisiones de delito, pues nos parece suficiente para iniciar este proceso de investigación y evaluación del pliego acusatorio que le presentamos desde la oficina del representante Denis Márquez. Como dijo Andrés, alguna recopilación ilegal de información, conspiración, discrimen por orientación sexual, por orientación política, por género, violaciones a la ley de ética gubernamental, que si entramos ahí, bendito. Obstrucción a la influencia indebida, obstrucción a la justicia, malversación de fondos, cuando hablaban de utilizar fondos públicos e irse de viajes oficiales que sí se llevaron a cabo solamente para fastidiar a Tomás Rivera Chats. Ponen gestiones oficiales entre comillas, insinuando como que, vete para dejar la Uganda. Y ponen, no vacaciones, gestiones oficiales entre comillas. O sea, insinuando, y en efecto el gobernador se fue para la época. Se fue Rivera insinuando que te fuiste a hacer supuestas gestiones oficiales y en realidad hiciste otras cosas. Y para eso ilegal, a todo fuerte. Con dinero público. Revelación de comunicaciones y datos personales, incitación a la violencia, de vamos a meterle mano a de vamos a sacar esa puta, de vamos a dar escarmiento, ustedes son amenazas. funcionarios públicos, son los funcionarios públicos más altos del gobierno. ¿En qué viaje ustedes viven? Así es. Y eso por mencionar solamente algunos de los delitos o posibles comisiones de delitos que encontramos. Entonces, yo creo que ya salimos de nuestra obligación de resumir toda la vaina, más o menos. Sí, ahora eso es la que hay. Podemos conversar más tranquilamente. Sí. Y está brutal que, gente, si usted está afuera o en otro lado, no sé si hace un tiempo hubiéramos pensado que era tan palpable, tan posible, tan real la posibilidad de que del gobernador de Puerto Rico se viera forzado a renunciar. Y yo creo que ese es el caso hoy. ¿Qué te parece a ti? ¿Renuncia o no renuncia? Yo no...
Yo digo que sí, yo digo que renuncia, no solamente por la información que se ha revelado en estos días, la información del chat, los escándalos de corrupción que siguen saliendo a la luz pública cada día que pasa, cada hora hay un nuevo despido, hay unas nuevas imputaciones de delitos contra diferentes funcionarios o directores de agencias públicas, sino también por la presión y el activismo del pueblo en Puerto Rico, que es sorprendente. Casi sin precedentes. No estábamos vivos para... No estábamos vivos para el Cerro Maravilla. No estábamos... pues lo otro es Vieques, la Telefónica, pero es distinto. Esto como que tocó una fibra. La gente está... Ayer fue... Bueno, hay cosas similares, sí. Hay similitudes y hay otras que no. Similitudes, pues que las similitudes que veo, por ejemplo, entre la lucha o la efervescencia del pueblo en esta lucha para sacar a Ricardo Rosselló de la gobernación, quizás tiene similitudes en que con la lucha por la Telefónica o para sacar a la Marina de Guerra de Estados Unidos de Vieques, quizás la similitud es que ha aglutinado a gente de distintas esferas, de distintos grupos políticos, jóvenes, niños, gente que a lo mejor no es ni siquiera no se identifica con algún partido político, gente incluso del partido PNP, mucha gente dentro del partido PNP, mucha gente que votó por Ricardo Rosselló, que hoy exigen la renuncia. Yo creo que esas son unas similitudes en la unión de muchos sectores para un mismo fin. Mira, la marcha de ayer, de lunes 15, fue hermosa. Había un montón de gente, viejos, jóvenes. La convocatoria se hizo quizás con menos de 24 horas. La conferencia de prensa que hizo el PIB el domingo, algo sencillo para adelantar que había que residenciarlo y establecer la postura, estaba repleta de gente, una conferencia de prensa. La manifestación de ese lunes fue hermoso, viejo, joven, un montón de gente, eso era más que una fiesta. ¿Te acuerdas de los martes de galería? ¿O tú eras muy No, yo me acuerdo de los martes de galería. Más de martes de galería y voy a decir menos que unas fiestas de la calle, pero yo he visto fiestas de la calle flojas que había más gente. Había mucha gente. Una cosa hermosa. Yo tuve el lunes y hoy martes, me voy a poner aquí hermoso, pero 2 de los días más gratificantes como miembro del equipo de trabajo de Denis Márquez, porque fue un trabajo brutal de Denis y la gente se notaba el cariño, mano, y la admiración por el trabajo que estaba haciendo. Y tuvimos la oportunidad de ir después de eso, atender a la prensa y ir por todos lados y estar ahí en la marcha y cómo se le acercaban. Y hoy tuvimos la oportunidad de ir como a un montón. Bueno, fuimos como a 7 lugares distintos. Y todo el mundo bien contento con Denis y bien endiablado con lo que estaba pasando en el país. De una manera que yo no había visto. O sea, todo el mundo con una sola ciencia. Ricky renuncia. A tal punto que en las manifestaciones, cuando suceden los actos, lo que siempre le tratan de dar el spin mediático. Ay, la violencia. No le funcionó. No le funcionó. Hoy, ¿puedes hablar un poquito de eso, de la conferencia de prensa de hoy, de lo que eso que estoy explicando? Bueno, porque como Andrés dice, la manifestación fue hermosa, empezó la gente a aglutinarse allí frente al Capitolio como a las 5 de la tarde y yo creo que como a las 6:30, más o menos, salimos hacia Fortaleza, una manada de gente, a encontrarnos con un bonche que ya se encontraba en Fortaleza casi desde el sábado, allí haciendo presencia frente a Fortaleza. ¿Y qué pasó? Que todo transcurrió súper bien, pero pues suele pasar. Y es hasta comprensible. Seguro, pero bendito sea Dios. Que a partir, yo creo que de las, 8 de la noche, más o menos por ahí, había una multitud de gente aglutinada frente a la policía, frente a Fortaleza, y comenzaron a disparar gases lacrimógenos como de costumbre. Hay muchos videos corriendo. Estuvimos allí, compartimos un montón de cosas nosotros. Estuvimos allí. Pueden ver nuestras redes sociales para que vean todo lo que estuvimos compartiendo allí, transmitiendo en vivo. Pues nada, hubo un montón de actos violentos por parte de la policía, ¿verdad? O encontronazos entre los policías y los manifestantes. ¿Qué otra cosa? Ok, otra cosa. Hoy gente hay tanto también que obviamente usted esté pendiente a las redes y a las noticias. No podemos hacer todo. Pero, por ejemplo, no hemos hablado de que después del sábado terrible que hubo,
Sí. La incompetencia que muestra él y su equipo de trabajo no se lo vamos a atribuir a su juventud. Él es más viejo que nosotros y nosotros no somos unos anormales corruptos. Fue a la iglesia. A la iglesia. Y nos corrigieron, no era una misa. En algo me dijo una llegada, me dijo, mira, no es misa porque no era católico, no sé qué. Dicen que ni en las iglesias católicas ni en un montón de iglesias lo querían recibir. Y lo recibieron. El equipo mediático le dijo, mira, ve a la iglesia mañana domingo. Y postéalo en la que vaya, llama a la prensa que vaya y fíltrale imágenes para que vean que tú eres un hombre de Dios. Como nos falta respeto. Ay, me arrodillo ante Dios. Arrodíllate, pide perdón, te acepto, pero renuncia. Que fue una estrategia pésima, me pareció a mí, porque se vio la hipocresía, ¿Qué me importa? Pero qué estúpida la gente. Usted lo perdona, mire, te perdono. Renuncia. Irrelevante. Brother, pa'lante. Todos cometemos. Yo sé que te duele. Pues, pero renuncia. Y tampoco hablamos de que le hicieron un lavado de cara en Nación Z. Así fue. Y le hicieron una entrevista de 1 hora con bombitos al pitcher. Bueno, Héctor Ferrer, el hermano, dijo que lo que tenía mucho aprecio. Que había que perdonarlo. Nada. No dejaron entrar a López Mulero, ya después renunció. Es que hay tantas cosas. Como dice Andrés, pues después de todo lo que pasó ayer la manifestación duró hasta que la policía sacó a los manifestantes literalmente, yo creo que del viejo San Juan, con un uso excesivo de la fuerza, que aquí pueden decir lo que quieran, de que se pintaron paredes o se rompieron vitrinas, pero vean las imágenes y vean el uso excesivo por parte de la policía de Puerto Rico, es evidente y las imágenes lo dejan claro. Pues después de eso, ¿qué pasó? El gobernador anuncia una conferencia de prensa nuevamente hoy martes en la mañana. Y empieza lo que sabíamos todos que iba a decir, pues que la violencia no se iba a permitir, esto es un país de ley y orden, los policías están haciendo su trabajo, aquí la propiedad privada, etcétera. Tratando de tergiversar... sorry, es que yo no quiero... Yo no quisiera ni gastar un minuto de nuestra vida cambiando el tema y cayendo en ese juego idiota del gobierno. Como, por ejemplo, Jay, que dijo que nosotros somos más Martin Luther King que Francia. ¡Ay, por Dios! Este tipo es un corrupto, homófobo, misógeno, todo lo que tú quieras, que se está robando todo. Y en Ñangotau ante una junta de control fiscal y un montón de cosas. Tú me vienes a hablar de... ¡Ay, por el amor de Dios! Mira, esa no es nuestra cultura, decía yo. Nuestra cultura no es así. Nosotros hay que en paz, hay que hacer oremos y en paz y civiles. Y tú sabes qué, civilizado, que ayer también, mientras estaba viendo las noticias, después de haber estado allí presente en la manifestación, entrevistaron a un turista, a un extranjero que está aquí viviendo en Puerto Rico. Creo que americano. No, ese es otro. Escuché a la entrevista a un español que le preguntaban, ¿y qué usted cree de los actos que yo estoy de acuerdo con el pueblo? Que hay que quejarse y si hay que prender fuego, decía el español, hay que hacerlo. Yo sé que esto nadie quiere que llegue a esas consecuencias, pero hay que, a lo mejor la cosa se pone... Pero es que el culpable de todo esto sería Ricky Rosselló, que no está obedeciendo a la gente que lo puso ahí y no hace lo único que se le está pidiendo y que hubiera evitado todo esto, renunciar. Y tú sabes que mientras daba la conferencia de prensa, lo que hablaba era de los actos de violencia, pero ignoró por completo el reclamo del pueblo, que es evidente. Pero dos cosas. Sobre eso quiero decir algo. Y además, otra cosita. Henry Escalera, lo que antes era el superintendente, que ahora es el comisionado del negociado de la policía de Puerto Rico, dijo, ¿se vive en la película? Que los manifestantes se viven en la película. Ese se vive en la película. ¿Ustedes saben lo que dijo? Que para defender la democracia, ¿cómo es que iban a defender la democracia hasta la última gota de sangre? ¿Y qué significa? Pero qué viaje Braveheart, brother, renuncia tú también. Y hoy tuvo que venir el nuevo supersecretario, el que sucedió a Héctor Pesquera, cuyo nombre en verdad es irrelevante, pero dijo, no, es que se excedió. Igual que el gobernador dijo, no, es que se excedió porque... ¿Y tú sabes lo que dijo el gobernador hoy? Que yo creo que vamos a decir que somos el primer medio que le saca punta a esto. ¿Qué dijo? Dijo, no, fue un día difícil para Henry Escalera. Y yo, caballo, tú estás diciendo que lo hizo para liberar estrés. Le faltó decir, es que él estaba liberando estrés. Sí, también, la linda. Entonces, ese tipo de cosas molesta porque es que la gente cae y cambia el discurso y pierden de perspectiva. Pero algo que te quería decir, yo pienso que hoy no le funcionó. Por primera vez es tanta gente para que vean que no somos los mismos. Que a mí no me importa que seamos los mismos. Pero... que no le funcionó. O sea, lo que está diciendo, de verdad tú llevas 10, 15 minutos hablándome de los actos. Háblame de cuándo vas a renunciar. Contéstame.
Y yo creo que no le va a estar funcionando. No hablamos de Bad Bunny, de Ricky Martin, de Residente. No, porque eso es importante ahora. Zúmbalo. Además de lo que estás diciendo y añadir, también la prensa. Yo creo que la prensa ha jugado también un papel bastante importante en cómo ha surgido la dinámica de todo lo que está pasando en estos últimos días y con este último escándalo. Y quizás también tiene que ver esta actitud de la prensa, que los veo como que, espérate, no vamos a caer otra vez, te conocemos, te vimos, vimos cómo es la cosa con el chat, sabemos lo tuyo y no te vamos a cogerte con más cuidado. Porque se metió con la prensa. Los ofendió. Es que esa es la gran diferencia. Claro. Ellos usualmente cierran fila, pero es que en este caso ofendiste a los tuyos. Lo dijiste. Hasta cogemos de pendejo a los nuestros. Entonces ofendiste a la prensa y por eso la prensa me encantó, porque no es que estén tomando línea ideológica o partidista, es que no le están comiendo el cuento al gobierno y eso está bien. Y hoy todos le caían encima y criticaban y el gobernador, pero esto, y asumían lo que parecerían posturas de la oposición. Pero es que tienen razón la oposición. O sea, que no está mal que haya una prensa incisiva. Eso está por fin. Es que la oposición ahora mismo es la mayor parte del pueblo. Y no lo quieren admitir. La oposición ahora mismo es la mayor parte del pueblo. Entonces... ¿No? No, que Bad Bunny y Ricky siguieron. Pues zumba, lo que tú eres la experta en Bad Bunny y Ricky Martin y medio mundo. Pues Bad Bunny y los artistas también han jugado un rol importante. También yo creo que les cayó su agüita, porque en el chat también hablan de Bad Bunny y de René, Residente, porque también recordamos una visita que hicieron en altas horas de la madrugada a Fortaleza y se reunieron con Ricardo Rosselló, cosa que aquí yo no sé si lo comentamos en algún programa, pero sí lo discutimos entre nosotros, que nos molestó un poco la jugada de Bad Bunny y de René, porque nos pareció que le estaban lavando la cara, sí, y que quizás no fue premeditado, pero que sin duda alguno Rosselló y su equipo le sacó provecho a esa visita y también en el contexto que se estaba dando, que como sabemos en Puerto Rico hay una crisis de feminicidios y de asesinatos contra la mujer, y que en la colectiva feminista en construcción y otros grupos feministas y de mujeres estaban exigiendo que el gobernador declarara un estado de emergencia sobre la situación, en cuanto a la situación de feminicidios en el país, y el gobernador se rehusaba a reunirse con las mujeres para hablar sobre estos temas, pero sí se reunió con Bad Bunny y pareció como un lavado de cara. Y de hecho, en la conversación del chat que se filtró se habla de, mira, quedó de show la visita, súper, ¿ahora qué? Bad Bunny Residente más que la colectiva, decía. Los usaron y la colectiva lo dijo en el momento. Yo coincido, se la buscaron, gente. A mí me encanta Residente. A mí me gusta René Pérez. Y no te hagas que estás cayendo en la... Estoy cayendo en la Bad Bunny manía. Tengo mis issues. I say it. Pero que estoy cayendo, lo estoy dejando ir. Pero lo estoy dejando ir en parte por lo que hablábamos hace mucho tiempo ya. Porque se está limpiando. Ya mismo un Daddy Yankee. Pero nada. ¿Qué pasó? Pues que a raíz de todo esto también los artistas se han pronunciado y sobre todo Bad Bunny y René y Ricky Martin han sido muy vocales y sabemos que cuando Ricky Martin habla, el pueblo obedece. Sí, hasta ahí llegamos. ¿Y qué pasa? Que hicieron una convocatoria para que la gente se una al reclamo para sacar al gobernador, para que la gente se una a las manifestaciones y de hecho convocaron para mañana miércoles... ¿Miércoles qué? ¿16? 17. Mañana miércoles 17 de julio, desde las 5 de la tarde, nuevamente vamos a salir desde el Capitolio hasta Fortaleza y promete. Gente, y vayan, no se dejen llevar por estas tonterías, no se dejen llevar por la fuerza que si activa la Guardia Nacional. Si nosotros metemos otra vez allí la cantidad... Suerte tienen que somos pasivos. Porque si nosotros tomamos el Palacio de Santa Catalina, así es que se llama, no hay Dios que los pare. Pero no estamos sugiriendo eso. No me refiero a Ricky, ni Rosemilia. Libertad de expresión si es que queda. O la hubo en algún momento. Pero vayan. Porque si no hay esta presión, no se va a ir. Mira, una vez abandone los puestos del partido, se van a arrodillar. Y mira, ya Lourdes Ramos, bochornoso por demás desde el día 1. Pero ya Frankie Atile, representante nuevo, joven, para que ustedes vean que la juventud tampoco significa nada. Que no ha hecho nada. Y ahora diciendo que el gobernador no debía renunciar ni debía ser residenciado. ¡Ay, mijo!
Que la cámara no podía perder tiempo con eso. Eres de verdad que no sirve si no tienes criterio. Ahora, gente, yo creo que está funcionando. Y yo he tenido, verdad, por razón de mi trabajo y de estos círculos políticos, yo he visto muchos PNP y no hay mucha voluntad en muchos de ellos de perder. Y es que no tiene por qué haberla. Pero incluso en términos prácticos de ensuciarse por el gobernador de Puerto Rico. Así que yo creo que ciertamente esa puerta está abierta y hay que seguir empujándola hasta que este señor salga. El hashtag Ricky renuncia, que recuerdo, es que qué bonito esto, porque hace unos días me enviaron un hashtag que decía, un mensaje que decía, vamos a hacer viral Ricky renuncia. Y uno ahí como que lo ve, uno recibe mil cosas. Ayer era trending topic número 2. Creo que a nivel de Estados... Era como cuarto o quinto a nivel del mundo, me dijeron. No sé si es verdad, pero era metiéndonos en Estados Unidos. Era como el segundo a nivel de Estados Unidos. Y el primero, para colmo, era Racist President. A raíz de que... Mira para allá. Ni hablamos de que Trump mandó a Alexandria Ocasio-Cortez go back to your country. Y a los nuevos izquierdistas en el Congreso le dijo que se fueran para su país. Ahora, ¿tú sabes lo que le conté? Pero es que los que juren aquí, los izquierdistas ilusos que juren que ella no... Pues por supuesto que ella es... ¡Pero es que ella es americana! De origen puertorriqueño, pero nacida y criada allí, ¿cómo no lo va a decir? Pero, whatever. Harina de otro costal, otro programa. Pero la mandó. El punto es que por esa razón, ese era el number one trending topic. Pero si la cosa hubiera fluido un poquito más, le metemos a esta gente el hashtag Ricky renuncia de... Que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Y me envió un pana que sabe mucho de esto. Cómo se estaban retuiteando eso. Y, mano, llevábamos 3 días desde el sábado... que en Puerto Rico éramos uno de los nodos, esto suena increíble, pero que Radio Independencia era uno de los hashtags Ricky renuncia que más se había retuiteado. Para mí, Sacho, yo me siento súper orgulloso, así que retuiteé, ¿no? Porque de todos los hashtag Ricky renuncia, el nuestro salió, tengo la evidencia ahí para probarlo, que en ese periodo particular éramos de los que más nos habíamos retuiteado. Brutal, yo no entiendo eso, pero sí, sucedió. Tú me enseñaste la foto y yo, ajá, tremendo. Bueno, llevamos como 1 hora y casi vamos por 1 hora y media. Gente, si nos están viendo todavía y no se trabó, no se interrumpió, díganos cuántas horas llevamos, pongan hashtag Ricky renuncia, a ver si está todo bajo control. Así que, ¿algo más que quieras decir sobre todo este revolú? Mira, yo creo que de las cosas que más me ha gustado de todo esto, que no que me gusta, porque es triste y es duro enterarnos de cómo, mientras por un lado el pueblo sufre tanto, sufre mucha gente, muere mucha gente porque existe un sistema de salud eficiente, justo, muere gente porque no se atiende en crisis como el paso del huracán María de manera eficiente, pierde la gente empleo, se tiene que ir la gente del país, viejos, niños, jóvenes, adultos, porque la vida aquí no se puede vivir casi. Mientras todo eso pasa, es triste que el gobierno veamos todo este chanchullo y toda esta actitud de jugar a la política, como si fuera un juego, jugar con la vida de millones de personas. Pero algo positivo, que el pueblo parece estar despertando, y me parece que el discurso, la discusión se ha elevado más allá de Ricky renuncia a que sabemos ya que el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista están cortados por la misma tijera. Y yo creo que eso es algo muy importante, que la gente cada día está asimilando mejor y está dándose cuenta mejor. Yo espero que se refleje en acciones políticas, no solamente a la hora de ejercer el derecho al voto, sino a la hora de manifestarse, por ejemplo, como lo que está pasando en estos días, o dar presencia en diferentes luchas políticas, ambientales, sociales, estudiantiles, en el que se están dando en el país y que se van a seguir dando en el país. Y además también que estas filtraciones y todo esto ha demostrado, ha desenmascarado al gobierno, que ahora son estos, pero usualmente son los mismos, es el mismo grupo, los mismos grupos de personas, con los mismos trasfondos, macharranes, blanquitos, ricos, que juegan a la política. Pues mira, que se ha destapado la forma y la hipocresía del gobierno y la manipulación del gobierno con la opinión pública. Yo creo que eso es bien importante, y cada vez que escuchemos
noticias, leamos noticias o evaluemos eventos que estén sucediendo políticos o sociales en Puerto Rico, los veamos con un poco más de precaución, porque ya sabemos cómo funciona detrás la política y cómo existe toda esta red de manipulación de opinión pública, que es muy peligroso y que yo creo que es el principal culpable de que estemos como estemos. Perfecto. Ya añado lo único, que además de sacar al PNPPD y que la gente se dé cuenta de eso, que es bueno de por sí, nosotros como independentistas tenemos que dejar clarito que no es suficiente solo sacar al PNPPD. No es suficiente porque votar por Manuel Sidre, votar por Rogelio Figueroa, incluso votar por Lugar, eso no son soluciones. Y si son soluciones, no son las nuestras, porque nosotros tenemos una ideología y un modo de ver la vida y de lo que debe ser Puerto Rico que hemos esbozado aquí en este programa durante 2 años y hemos tratado de demostrar, ¿verdad?, cómo esa ideología es necesaria y cómo las cosas por las que nosotros luchamos son necesarias para tener un Puerto Rico mejor. O sea, que no es solo que ellos son malos, sino que nosotros tenemos unos candidatos buenos y hay que dejar el discurso de hay que sacar a estos en el vacío. ¿Por qué nadie dice vamos a poner el PIB? Un partido que lleva 70 años administrando fondos públicos en la legislatura cuando les toca, o en la Comisión Estatal de Elecciones, o en los foros que sean, nunca ha habido ni una sola imputación de corrupción. Que se ha representado bien, que siempre toma las posturas de la izquierda y siempre está en el lado que tiene que estar. Otros que digan y lleven su línea, que derecho tienen, yo llevo la mía, y no es solo con sacar al PNPPD. Es sacar al PNPPD y establecer una política pública de vanguardia, progresista y que abogue por la descolonización e independencia de Puerto Rico. Lo demás, corillo, son pajas. Y las pajas no son para la política. Así que yo creo que con eso debemos cerrar. Pues nítido, mañana, miércoles 17 de julio, frente al Capitolio a las 5 de la tarde. Dense la vuelta. Nítido, gracias. Esperamos que les haya gustado esta transmisión en vivo, corillo. Así que hasta la próxima. Un abrazo. Peace. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.